Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Les saluda el licenciado Joshua Barbosa Meca, maestro en enfermería. Soy director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica y voy a participar en este curso con el tema de calidad de la atención de enfermería y seguridad del paciente. En el margen del curso, calidad y seguridad de la atención de enfermería a la mujer embarazada del Hospital Materno Infantil Coajimalpa. Lamento mucho no poder estar con ustedes. Me hubiese encantado poder participar en este tipo de eventos en donde, donde la intención es poder lograr el crecimiento, el desarrollo, la transformación de la enfermería respecto a la atención y a los resultados que se obtienen de esta respecto a la satisfacción del paciente. Bueno, en este caso ustedes orientadas y orientados a una rama que es la atención de la mujer embarazada, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con el tema. Espero ser muy breve, espero ser muy conciso. Cuando hablamos de calidad, hablamos del resultado de las actividades o acciones que se realizan dentro de nuestro servicio de enfermería. Bueno, en esta calidad se basa o tiene dos pilares principales. Uno es la atención y otro es la satisfacción. Cuando hablamos de atención, hablamos de la acción propiamente dicha que realiza la enfermera. En este caso, por ejemplo, el cuidado orientado al conocimiento es uno de los pilares de la atención de enfermería. En el sentido de que nosotros vamos a realizar nuestras actividades, nuestros cuidados, nuestras acciones sobre un sujeto, en este caso hablo de sujeto como ente de acción o ente sobre el cual se va a accionar, de tal manera que nosotros nos podamos permitir crecer en el conocimiento, crecer como ciencia. Otro de los pilares respecto a la atención en materia de calidad es el cuidado orientado a la responsabilidad, en donde la ética, la noción la noción legal que se pueda tener respecto a aplicar nuestros cuidados de enfermería con una visión jurídica, con una visión de responsabilidad, con una visión social, moral. Y finalmente el cuidado orientado al mejoramiento del sistema de salud. Como enfermeros realizamos nuestras acciones no por inercia, sino porque intentamos establecer el régimen que se establece, que se da, que se impone dentro de una institución. Y digo impone porque no todos participan. Bien, tengamos en cuenta de que la calidad de los servicios de enfermería se define como la atención oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de enfermería de acuerdo con los estándares definidos para una práctica profesional competente y responsable, con el propósito principal de lograr la satisfacción del usuario y del prestador del servicio. O sea, por eso es de que cuando hablamos de calidad, como les mencioné, no vamos a solamente ver a la persona sobre la cual se ejerce una acción y por ende un resultado. No, porque el resultado no solamente es para el paciente, sino para quien provee el servicio, porque le sirve para su mejoramiento. Y vamos a verlo después. Bien, cuando hablamos de calidad, hablamos de atención, ¿no? Hablamos de atención y hablamos de satisfacción. Aquí vienen los dos sujetos, tanto el paciente como el que brinda el servicio. La seguridad del paciente es uno de los principios que median la satisfacción de la atención, la satisfacción del cuidado, la satisfacción de toda acción a realizarse, la seguridad del sistema de salud, cuando el sistema de salud es competente, cuando las normativas, cuando los estándares se cumplen dentro de la institución y además se tiene registro y se tiene evidencia de ello, pues el sistema se puede considerar como seguro, eficaz y eficiente. Y el empoderamiento de la salud, que es la tendencia actual de ahora, de la sociedad, ¿no? De la sociedad como receptora de los cuidados. ¿Bien? Bueno, en este caso, en función del cuidado orientado al conocimiento, que es el pilar de la atención cuando se toma en materia de calidad,
tiene directrices que nos van a orientar, que nos van a guiar para poder tener en cuenta de que nuestro cuidado está transformando el conocimiento, en este caso de la profesión de enfermería. Por ejemplo, estar capacitado para desempeñar la profesión es uno de los estándares de calidad. No se puede ejercer la profesión de enfermería si no se está debidamente capacitado. Y eso es uno de los pilares de la calidad de la atención. Para eso se necesita un cambio en el paradigma enfermero, quitarnos la idea de que únicamente la patología es el centro del cuidado y una reingeniería en la educación enfermera, o sea, una homologación de las currículas profesionales, preprofesionales y de posgrado, una reestructuración del sistema educativo, ¿no? En donde la investigación científica tenga que ser una de las bases principales que pueda dar pie a la profesionalización de enfermería, ¿no? En donde no se le tenga que obligar al alumno, donde no se le tenga que dar una condición, es como si estuviéramos extorsionando al alumno que eh, si es que no da la tesis, si es que no realiza una investigación, simplemente no egresa. Otra de las directrices es aplicar acciones de prevención, promoción, curación y rehabilitación. Para eso se necesita el reconocimiento de la importancia del cuidado de enfermería en el primer nivel de atención y del impacto del seguimiento clínico. Respecto a lo primero, cuando al estudiante normalmente se le está orientando a que la actividad de enfermería tiene que ser siempre en los hospitales de segundo o tercer nivel de atención. Bueno, y en Perú que normalmente tenemos hasta cuarto o quinto nivel de atención, o sea, hospitales de alta especialidad y los institutos de salud, ¿no? Como por ejemplo el Instituto de Perinatología, el Instituto de Materno Perinatal, el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, enfermedades oftalmológicas, enfermedades neurológicas, etcétera, así como en México. Ahora el egresado apunta a trabajar en los niveles superiores o niveles diferentes al primer nivel de atención. Y las actividades de prevención, promoción, quedan de lado. Ahora, el conocimiento de enfermería también se basa en poder fomentar el autocuidado porque es nuestro. Cuando hablo de conocimiento no solamente hablo del saber, sino hablo también del ser, hablo del concepto que tenga la enfermera, la futura enfermera, para poder ejercer como enfermera y tener empoderamiento de su propio concepto como enfermera. Esto es uno de los estándares también de calidad porque depende de la capacidad resolutiva de la enfermera respecto al concepto que tenga de su propia profesión para poder ejercerla, para poder dar eh, una atención de calidad, una atención con seguridad, una atención con conocimiento, donde no tenga que invadir otra profesión, donde no tenga que suplantar identidad profesional. Bien, respecto al impacto del seguimiento clínico, es muy importante que se tenga en cuenta de que muchas veces cuando el paciente se va de alta, pues simplemente se pierde la atención, se acaba la atención cuando el paciente se va de alta. En los países más desarrollados, una vez que el paciente se va de alta, se le realiza un seguimiento para evitar que regrese al servicio. La idea es mantenerlo en el primer nivel de atención por los costos más bajos de atención y además porque se evita la congestión en las instituciones de salud de más del primer nivel, ¿no? Y finalmente evitar los riesgos o secuelas. Pero para eso se necesita la identificación de los estados negativos ex ante, es decir, antes de que pase, anticiparnos a la consecuencia, es decir, fijarnos en el presente y evitar la consecuencia de los problemas. Para eso, como enfermeros, nosotros necesitamos tener en cuenta que nosotros identificamos las respuestas, no las patologías. O sea, tú llegas al servicio, te podrás decir que el paciente tiene, por ejemplo, neumonía adquirida en comunidad. Ah, ok. ¿Y qué haces con la fisiopatología? ¿Qué haces solamente con los signos y síntomas? Si lo que tú vas a hacer es dar un medicamento. ¿Es así entonces? ¿Ese es nuestro cuidado de enfermería?
El cuidado de enfermedad no solamente se basa en dar medicamento y en saber la fisiopatología, sino estar pendiente de las respuestas. Es decir, estar pendiente de las situaciones que demanda el paciente, de las situaciones que necesita el paciente, de las percepciones que pueda el paciente expresarlas. El paciente percibe y las expresa, esas son respuestas. Y nosotros tenemos que estar al pendiente de identificar esas respuestas para poder apoyar al paciente y resolver sus necesidades y de esa manera lograr la satisfacción. Para evitar riesgos o secuelas y anticiparnos a la consecuencia, tenemos que tener conocimiento tanto de lo fisiológico como de lo psicológico y hasta espiritual. No se puede realizar un cuidado, una atención de calidad si es que no se conoce y no se anticipa al hecho, ¿no? Respecto al cuidado orientado a la responsabilidad, que es otro de los pilares de la atención, cuando se habla de calidad, se basa en demostrar un compromiso personal y profesional en el acto del cuidado. Cuando hablamos de responsabilidad, aquí hablamos de la ética, hablamos de la moral, ¿no? Hablamos eh, del juicio ético, el juicio moral, el juicio eh, social, espiritual que tenga la enfermera para poder brindar una atención con responsabilidad. Otro es respetar los derechos básicos de los individuos y ser portavoz del paciente y abogar por él. Ese es el cuidado orientado a la responsabilidad. Respecto al cuidado orientado al mejoramiento del sistema de salud, aquí es muy importante porque de esto mayormente depende mucho del sistema de salud y de la forma en cómo uno como enfermero aporta hacia él, que va a poder evidenciarse una atención de calidad, ¿no? O por lo menos el resultado que sea de calidad. Por ejemplo, se debe evidenciar los resultados obtenidos después de los cuidados. Como enfermeros, ¿cómo evidenciamos los resultados obtenidos después de los cuidados? A través de un lenguaje estandarizado, a través de un registro clínico bueno, ahora que estamos hablando mucho de la NANDA, no GINIC, pero aquí en México lo realizan, aquí en México se conoce cómo se realiza, o aquí en México se está empleando y se está evidenciando los resultados obtenidos después de los cuidados. Bien, de ser así, ojo, porque si es que estamos hablando de calidad y que se está ejecutando en México, tenemos que ver que todo el personal que se llame enfermero, independientemente, porque aquí sé que en México no hay mucha diferencia, espero equivocarme, no hay mucha diferencia entre el personal de enfermería general y el licenciado en enfermería, ¿no? Bueno, en Perú sí hay ciertas diferencias respecto al ámbito académico o profesional, ¿no? Y a las funciones. Me digo esto ¿por qué? Porque ahí en Perú el personal de enfermería general no realiza los registros o no va a evidenciar los resultados obtenidos después de los cuidados porque no es su función. Esa es función del licenciado en enfermería. Pero aquí en México no es así. Y si se va a evidenciar los resultados obtenidos después de los cuidados, tiene que ser de manera general, es decir, universal. Todo aquel que se llame enfermero tiene que saber realizarlo. Bien. Y para eso, el sistema de salud es quien se encarga de poder capacitar al enfermero, a la enfermera o el cuerpo de enfermería del servicio o de todo el hospital a poder tener las estrategias de cómo evidenciar los resultados obtenidos después de los cuidados. Bien, otra, otra actividad que se debe realizar para poder mejorar el sistema de salud es generar consensos internos para para la estructura de un lenguaje común en el personal de enfermería. Aquí viene un paso anterior a la evidencia de los resultados. La importancia de un lenguaje común en el personal de enfermería radica en que nosotros como enfermeros vamos a poder utilizar ciertos conceptos que nos van a orientar a la realización de cuidados de enfermería, fomentando la calidad y la seguridad del paciente en función de los registros y las evidencias de estos resultados después de los cuidados. Cuando nosotros como enfermeros también marcamos o podemos cuantificar evoluciones, es decir, cómo el paciente inicia
conmigo el turno y cómo el paciente termina después de mis cuidados, ¿no? Es decir, antes de terminar mi turno, cómo el paciente se encuentra. Yo como enfermero sí lo puedo realizar. El problema es que mi sistema de salud no admite eso. O por otro lado, nosotros como enfermeros no dejamos que el sistema de salud se dé cuenta de que nosotros como enfermeros sí podemos evidenciar esos cuidados a través de nuestros registros de enfermería. Bien, otra de las cosas es colaborar con el equipo de salud realizando actividades simbióticas, es decir, en conjunción en pro de la salud del paciente. Cuando nosotros realizamos actividades simbióticas me refiero de que tanto las actividades que yo realice como las actividades que realice el otro profesional de salud, incluyendo al paciente, van a tener un resultado positivo y común. Es decir, mi satisfacción va a ser lograr mi objetivo como cuidador profesional. El resultado del médico va a ser la satisfacción al haber suprimido o eliminado o modificado el estado de salud, ¿no? Respecto a la enfermedad. Y el paciente, pues, haber recuperado su bienestar, ¿no? Si no hay simbiosis, ¿no? Si no hay una conjunción de objetivos que de manera conjunta, de manera unida, ¿no? Puedan obtener resultados comunes, pues simplemente no va a haber ninguna satisfacción y por ende la calidad de la atención pues no va a existir. Bien, otro es concretar las ideas anteriores, o sea, las tres ideas anteriores a través de la investigación científica. Como mencioné, tanto en la educación como en el ámbito profesional, o sea, tanto en el ámbito académico como profesional, se debe de dar prioridad a la evidencia de nuestros resultados a través de la investigación científica. No podemos ser ciencia, no podemos crecer como ciencia si nuestras acciones no tienen evidencia científica. Y los hospitales, específicamente en los hospitales, se tienen siempre que realizar investigaciones, se tienen siempre que demostrar principalmente estadísticamente o al menos cualitativamente, nuestras acciones para poder dar frente o poder modificar o por lo menos dar una voz y voto al sistema de salud. Si no, no vamos a crecer como ciencia. Y por ende, por más trabajo que se realice, la calidad de la atención de enfermería no va a ser evidenciada nada más que entre nosotros mismos. El hablar de calidad, el hablar de atención y el hablar de satisfacción implica no solamente el trabajo que realiza la enfermera, sino la evidencia que tenga de ella. Bien, ahora respecto a la satisfacción del paciente, el primer punto, el primer principio es la seguridad. Y esta seguridad, según la Joint Commission, tiene 10 principios, ¿no? Por ejemplo, la identificación del paciente. Respecto a su seguridad, ¿por qué? Porque podemos cometer errores o cometer negligencias si es que no sabemos el número de cama, número de historia, los apellidos del paciente, ¿no? Y alguna referencia adicional a él. Comunicación clara, tanto entre el ámbito interdisciplinar, ¿no? Entre enfermeras, entre médicos y entre enfermeras y médicos que trabajan en la misma unidad, entre enfermera-paciente, médico-paciente, ¿no? Tiene que haber una comunicación clara, una interrelación que sea eficaz, eficiente, que además de poder aclarar la situación y poder afianzar los objetivos, tenga como resultado la posesión, el empoderamiento del propio Estado y del tratamiento a seguir. Bien, respecto al manejo de medicamentos, ya sabemos que los cinco correctos que le llamamos, aunque dicen que ahora son 10, pero bueno, yo lo veo muy redundante, porque yo creo que los principios, el primer principio que debemos seguir, aparte del lavado de manos, son los principios que tenemos aquí, como el paciente correcto, medicamento correcto, vía, dosis y hora correcta. Los demás creo los veo muy redundantes, pero de todas maneras se considera estos 5 principios respecto al manejo de medicamentos. Igual con la cirugía y procedimientos. Cirugía, procedimiento correcto, sitio quirúrgico correcto y momento correcto. Recordemos que esto es respecto a la seguridad del paciente. Si el paciente se encuentra seguro tanto por mi atención y el paciente además percibe esa seguridad, no vamos a alejarnos de la satisfacción. Ojo,
Cuando hablo de calidad, no hablo de calidad alta, medio o baja, ¿ok? No existe calidad medio, alta, medio o baja. No existe calidad alta, medio o baja. Existe calidad, simplemente. No podemos decir que un producto es o no es de calidad. Simplemente esas dos cosas. El paciente no te va a percibir, o cuando tú investigas, sí evidencias calidad alta, medio, baja, pues, convenientemente. Pero cuando al paciente le preguntas y el paciente percibe una acción tuya sobre él, el paciente no lo va a calificar como alta, medio, baja, sino simplemente o buena acción o mala acción respecto a la satisfacción que este paciente obtenga. Lo mismo con la satisfacción. No existe satisfacción alta, medio, baja. El paciente está satisfecho o simplemente no lo está. No hay un término intermedio. Bien. Eh, otra de las acciones es evitar la caída del paciente. El uso de protocolos y guías. Muy importante el uso de protocolos y guías. Ojo que no estoy hablando de los protocolos y las guías clínicas que otros hospitales manejan y que yo voy a copiar. No. Sino es que, según el sistema de salud, nosotros como enfermeros y el personal médico tenemos que integrarnos como equipo de salud para poder diseñar nuestros propios protocolos, nuestras propias guías y poder hacer evidencia de ello. Bien, otro es evitar infecciones nosocomiales. Claro está, no, si el ambiente es seguro, si nosotros brindamos atención de calidad con ética, con conocimiento y además teniendo en cuenta el entorno, como decía Flores Nightingale, vamos a evitar infecciones nosocomiales. Clima de seguridad, como les mencioné, si nosotros manejamos con conocimiento, con raciocinio, con con prudencia y bueno, con mucha ética, pues vamos a manejar el clima de seguridad respecto a la atención que se va a brindar, ¿no? Es decir, tener en cuenta que dejé, por ejemplo, pasando a 20 gotas el frasco y tiene que llegar solamente 2 horas porque tengo que poder modificar las 6 gotas, tener en cuenta que voy a tener que cambiar el goteo después de las 2 horas y no olvidarme de ello. Estoy dejando al paciente en tal posición y tengo que recordar que después de estas 3 horas tengo que cambiar al paciente de posición, etcétera. Manejar más que todo la seguridad de la atención a brindar, ¿no? Y para eso se necesita conocimiento. Factores humanos. Disculpen, el profesional tiene que estar capacitado, tiene que estar actualizado y tiene que además conocer la forma en cómo se trabaja en el servicio. Eso es más que todo factores humanos, ¿no? Además, la cantidad proporcional de los profesionales de salud respecto al número de pacientes. No, un profesional, una enfermera, no va a poder brindar atención de calidad si el número de enfermeras no es proporcional al número de pacientes. Bueno, eso sucede en Perú. Con la experiencia que ya tengo aquí en México, mencionan algunos colegas de que, bueno, reniegan con 8 o 10 pacientes. Bueno, si ustedes reniegan aquí en Perú, no sé cómo qué harán. Nosotros en Perú podemos tener hasta 16, 18, 20 pacientes. Y tenemos solamente 6 horas de trabajo. Así es que si se sorprenden, bueno, les voy recomendando que no vayan a trabajar a Perú si acá en México con 8 pacientes ya lloran. ¿No? Ahí en Perú, pues, no, se lo juro que no sé cómo hacemos para terminar el turno y con los 20 pacientes. Y a veces caen por emergencia te llegan más. Bien, otra de los principios respecto a la seguridad del paciente es hacer participar a este en la toma de las decisiones clínicas, ¿no? Que el paciente esté, que esté comunicado, que esté enterado de las situaciones que está pasando, los pronósticos del tratamiento, de las actividades a realizar al alta, etcétera, ¿no? Y que el paciente colabore en esas decisiones clínicas. Es muy importante. Nosotros como enfermeros participamos también en esa toma de decisiones y de tal manera que se pueda fomentar el empoderamiento. De los principios respecto a la satisfacción, ¿no? Bien, respecto a la seguridad del sistema de salud, algo que parece redundante respecto al cuidado orientado al mejoramiento del sistema de salud, bueno, cuando hablamos de seguridad hablamos de la concreción, hablamos
de que el sistema de salud tiene que estar concretado y tiene que ejecutarse los planeamientos cuando se habla de cuidados respecto al mejoramiento. O sea, una cosa es intentar mejorarlo y otra cosa es ejecutar para mejorarlo. Por ejemplo, ejecución de la normatividad interna. Nosotros como enfermeros, bueno, aquí en México sé que siguen, sí que lo hacen, sé que sí lo hacen. He visitado muchos hospitales y en los hospitales que he visitado sí me doy cuenta de que muchas enfermeras conocen las normas técnicas dentro de su institución, ¿no? Bueno, eso espero que eso se suceda siempre o que al menos no, por lo menos sepan cuáles son esas normas, ¿no? Estructuración y actualización del manual de organización y funciones. Me he dado cuenta que en México no tienen o debe tener otro nombre, el MOF, el Manual de Organización y Funciones. El profesional médico, tanto médico general como médicos especialistas, y el profesional de enfermería, tanto enfermeras generales como licenciadas en enfermería y especialistas, ¿no? Especialistas, en este caso en ustedes, por ejemplo, en pediatría, materno-perinatal, neonatología, cuidados críticos de neonato, cuidados críticos pediátricos, etcétera, o oncología pediátrica, ¿no? Puede ser cuenta esa especialidad. Eh, Cada uno tiene su forma de organizar el servicio, de las actividades a realizar y de las funciones a ejecutarse dentro de cada servicio y dentro de cada, ¿cómo les digo?, jerarquía académica del profesional, ¿no? Profesional, el interno de medicina, el médico general, el médico R1, R2, R3, el médico asistente, etcétera, tienen diferentes rangos o jerarquías y cada jerarquía demanda una función diferente, ¿no? ¿Cómo sabe el personal el personal nuevo, por ejemplo, cómo sabe cuáles son las acciones a realizar? Bien, creación y diseño de plan de ejecución y protocolos de atención. Esto es muy importante porque no siempre se hacen. Ustedes como hospital de especialización, es un hospital materno-infantil, es un hospital que se dedica únicamente a un ámbito de la salud respecto a la atención de los pacientes, deben de tener siempre un protocolo de atención. No los protocolos que les va a mandar la comisión permanente aquí en México, por ejemplo. No solamente son esos. ¿Por qué? Porque la realidad mexicana varía incluso entre cada hospital. Entonces, ¿cómo ustedes han dado evidencia de que los protocolos de atención o los manuales de atención dentro de su servicio que les encomendó el gobierno sí son reales y sí se cumplen a cabalidad y además mejoran el estado de salud de los pacientes que ustedes atienden? ¿Cómo los van a evidenciar? Bien, eh, el mejoramiento de los planes estratégicos de contingencia y mejora continua, ¿no? Por ejemplo, todo hospital tiene un plan estratégico respecto a un tema específico, respecto a un déficit específico, respecto a un diagnóstico situacional en una institución. Los planes de contingencia, por ejemplo, en una situación de emergencia, por ejemplo, en ausentismo, ¿no?, del profesional, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Cómo cubren los turnos? ¿Cómo cubren las guardias? Bien, y los planes de mejora continua basados en los planes estratégicos, ¿no? La actualización y educación continua, ¿no? Algo que me he dado cuenta que México tiene muy bien estructurado, que son en enfermería, que son las jefaturas de enseñanza, que les llaman aquí. En Perú no lo tenemos, normalmente de eso se encarga cada supervisor o cada jefe de servicio, o la jefa de enfermeras se encarga en general, o el sindicato dentro del hospital que pueda haber, pero normalmente no hay una jefatura de enseñanza, ¿no? Aquí lo bueno que sí hay, pero esa jefatura de enseñanza no tiene que solamente hacer cursos o congresos o seminarios una vez al año, ¿no? No, la educación es continua. Ustedes son un hospital de especialización que amerita actualización constante. No se puede decir, no, este año me actualizo y el otro año ya me vuelvo a actualizar. No. Lo bueno es que ustedes aquí en México tienen un dinero adicional que les da el Estado para poder capacitarse. Deben de capacitarse, úsenlo, ¿no? Recuerden que ustedes dan atención a madres, a niños, que, que ¿qué les puedo decir? Cada problema de salud se va actualizando con el tiempo. No pueden desperdiciar la información que se puede
que se puede emplear, que se puede obtener en cada actualización, ¿no? Y mucho más si ustedes tienen un beneficio económico por ello, ¿no? Bien, el control epidemiológico. ¿Cómo colabora el personal de enfermería respecto al control y al plan epidemiológico en salud? ¿Cómo colabora el personal de enfermería para reportar las incidencias, la prevalencia de los problemas que ustedes van a ver más frecuentes en el servicio o en el hospital en general? ¿Cómo colabora o cómo la enfermera puede manejar un control epidemiológico? No, no hablo solamente de enfermedades endémicas, ¿no? No solo virales, ¿no? No solamente hablo de eso, ¿no? Sino de los problemas generales de salud que pueda percibir la enfermera como profesional y que además se evidencia a través de sus registros. Bien, y finalmente, respecto al empoderamiento de la salud, se basa en la educación al paciente, ¿no? Cuánto sabe, cuánto conoce y cuánto realizará, ¿no? Aquí vienen los diagnósticos de enfermería, la educación a la familia, que es muy importante el empoderamiento. ¿Por qué? No porque la familia debe conocer cuál es el límite de la atención a recibir del paciente y cuál es el límite de quejas que ella puede recibir, que ella puede realizar. Porque muchas veces la familia se nos viene encima y nosotros decimos, no, pues que es la familia. Si yo pasaría por lo mismo, yo también hiciera igual. No, no, no podemos hacer eso. O sea, tanto el paciente como la familia tienen un límite. Así como nosotros tenemos un límite por ética, el paciente y la familia también tienen un límite para poder empoderarse de su salud. No es ilimitada el empoderamiento, no es ilimitada, es limitada, porque depende también de la capacidad resolutiva que tenga el hospital para poder dar frente o poder resolver los problemas de salud del paciente. Si no los puede resolver todos, no va a poder incluso discutir con la necesidad del paciente cuando éste empiece a quejarse, por ejemplo, ¿no? Y la participación interdisciplinaria es parte del empoderamiento de la salud. No podemos decir, a ver, por ejemplo, ¿cómo es que el personal médico, cómo es que nosotros como enfermeros sí conocemos algunos diagnósticos médicos? ¿Y cómo es posible que el personal médico no conozca, no conozca y no diferencie, ¿no?, nuestros diagnósticos de enfermería? ¿Cómo yo puedo empoderar el Estado? ¿Cómo yo puedo empoderar las actividades o actuaciones de enfermería dentro de mi servicio? ¿Cómo puedo empoderarme de ellas si ni siquiera sé que al mencionar mi propio lenguaje va a ser entendido por los demás profesionales de salud, ¿no? Bueno, en fin, muchísimas gracias. Espero que esta visión respecto a la calidad de atención y seguridad del paciente de su servidor haya sido entendible. Espero haber sido muy conciso, no haber alargado tanto esta conferencia. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero en alguna otra ocasión poder estar con ustedes. Eh, este tipo de temas a mí me gusta mucho, no por el dominio que tenga de ellas, porque quizás no domino tanto como otros profesionales, pero sí por la forma en cómo nosotros podemos dar este pequeño, prender ese pequeño foco, ¿no? Y poder tomar medidas necesarias para realizar ese empoderamiento, para poder nosotros al final brindar esa atención de calidad, esa atención que pueda evidenciar satisfacciones o puede evidenciar bienestares tanto al corto como al mediano plazo dentro del ámbito hospitalario, ¿no? Bueno, muchísimas gracias colegas y Dios los bendiga. Se despide el licenciado Joshua Barbosa Meca, acreditador internacional en planes de cuidados de enfermería y registro clínico y director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía y Diagnóstica. Bien, este es mi correo, si cualquier cosa quieren escribirme, aquí tienen una observación, estaré pendiente, espero puedan escribirme, muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.